Buen día, chicos. Vamos a trabajar lo que sería la clasificación, hoja de trabajo y ajustes del ejercicio 29 de su libro. En este caso, la primera pestaña de clasificación vamos a hacer, obviamente el mismo nombre lo indica, una clasificación en los saldos de nacimiento, es decir, deudor o acreedor. En este caso, ustedes lo que tienen que hacer es pasar el número y el nombre de la cuenta de las cuentas que están en su libro, es decir, del ejercicio 29. Acá vamos a tener 40 cuentas. Entonces, vamos a colocar los saldos y luego lo que vamos a realizar después va a ser la clasificación. Es decir, estos saldos son deudor o acreedor y al final nos tiene que cuadrar. Hay una parte muy importante que ustedes deben de poner mucha atención que sería el capital social. En algunos ejercicios no va a venir el capital social, va a venir un signo de interrogación o simplemente la casilla va a estar vacía. Cuando esté ese tipo de circunstancias, ¿qué es lo que ustedes deben de hacer? Sumar todo el deudor y restarle la suma del acreedor. A la hora de restar todo el deudor y todo el acreedor les va a dar una diferencia y esa diferencia sería el capital social. En este caso no es de esa manera, pero solamente se los indico porque más adelante surge así. Entonces, al final su ejercicio va a cuadrar y en este caso el ejercicio 29 va a cuadrar con 1.397.132.77. Eso significa que ustedes van a tener que verificar si es correcto o no. Puede que varíe los centavos porque acá en Excel, hay diferentes actividades en el cual se puede aproximar un número. Entonces puede que varíe un poco nuestra cantidad. Obviamente solo va a ser de centavos. Ahora, con lo que sería la hoja de trabajo. La hoja de trabajo es la hoja que está compuesta de 12 columnas, en el cual vamos a ver, obviamente, cada una de ellas y se basa de la siguiente manera. Acá vamos a tener el número y la cuenta y eso es lo mismo que va a estar en su libro. Las mismas 40 cuentas que ya habíamos clasificado. Acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos determinando los saldos, ya sea deudor o acreedor, ¿sí? Debe haber. Entonces podemos colocar acá deudor o acreedor y técnicamente ambos significan lo mismo. Ahora, a la hora de realizar otra vez la suma de estas columnas, nos tiene que cuadrar con lo mismo que está en la clasificación. Luego de hacer eso, vamos a pasar a lo que serían los ajustes. En los ajustes está deudor o acreedor, también conocido como debe y haber. ¿Sí? Ahora, viendo este punto, ¿qué es lo que tenemos que realizar? En su libro les va a indicar cuáles son las partidas, los ajustes que ustedes tienen que realizar en este año. Siempre hay que tener en cuenta lo siguiente. La hoja de 12 columnas y los ajustes siempre se van a realizar el 31 de diciembre del año en curso, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso la hoja de trabajo se basa de tomar los 12 meses, los 10, 9, o sea, el tiempo que ha trabajado la empresa en un año. Y a su vez de realizar lo que serían las ganancias, o sea, determinar las ganancias o pérdidas, lo cual se determina todo un conjunto de meses. Entonces, al tener ese conjunto de meses, obviamente nosotros recordemos que inicia en enero y termina en diciembre. Entonces, en diciembre siempre vamos a realizar la hoja de trabajo y lo que serían los ajustes. Ahora, en este caso, hay que tener en cuenta que existen dos tipos de aperturas y a su vez de cierres contables, que en este caso va a ser extraordinario. Cuando hablemos de lo extraordinario es porque estamos refiriéndonos que los meses, o sea, recordemos, los meses del año son 12, de enero a diciembre. Pero cuando hablamos de extraordinario es porque es menor a 12.
Es decir, puede haber iniciado en febrero, en marzo, en abril, en mayo, etc. Pero como inició después de enero, obviamente los cálculos van a variar. Y a su vez, si es ordinario, significa que son los 12 meses exactos. Entonces, eso se los comento porque es muy importante para la partida número 1 de todos los ajustes, ¿sí? De todos los ejercicios. Ahora, acá vamos a ver lo siguiente que serían los cálculos. Y en este caso tenemos ejercicio 29, cálculos. Cuando hacemos las depreciaciones y amortizaciones, normalmente en su libro siempre va a decir cuáles son las cuentas de depreciación, pero casi nunca o nunca les va a decir cuáles son las amortizaciones. Entonces, ustedes tienen que tener en claro esto. Los activos, recuerden que se dividen en dos partes, corrientes y no corrientes. Los corrientes es porque se van moviendo constantemente y los no corrientes son aquellas cosas que le pertenecen a la empresa para funcionar. Los corrientes a su vez se dividen en dos, tangibles e intangibles. Cuando hablamos de tangibles es porque se pueden tocar y todo lo que se pueden tocar se realizan las depreciaciones. Y están los activos no corrientes intangibles, que son aquellos que no se pueden tocar, pero representan derechos dentro de la empresa. Entonces, en este caso, las depreciaciones se hacen por los activos no corrientes tangibles y las amortizaciones se hacen por los activos no corrientes intangibles. Entonces, en su libro, en este ejercicio tenemos que los activos tangibles son el inmueble, que recordemos que acá estamos hablando de una edificación, es decir, edificios, casas, fincas, etc. Tenemos mobiliario y equipo. Y tenemos también un activo intangible, que son los gastos de organización. Entonces, por estos primeros dos nosotros vamos a realizar la depreciación. Y por los gastos de organización realizamos la amortización. Entonces, dice que el valor del inmueble es de 490,500. Esta cantidad, ¿dónde la vamos a encontrar? Esa cantidad ustedes la van a encontrar en su clasificación del libro. Van a buscar inmueble, que es la cuenta número 12, y ahí nos determina que son 490,000 quetzales. Todo eso sale de su libro. Lo multiplicamos por el 70%. ¿Por qué? Porque los inmuebles están compuestos de dos actividades. El inmueble está compuesto de un edificio, es decir, de una construcción y de un terreno. Entonces, como según la ley solamente depreciamos el edificio, entonces solamente tenemos que tomar el 70%. Por eso es que lo multiplicamos acá por el 70%. Y eso les va a dar una cantidad. Esa cantidad que está acá va a ser edificios. Que como vuelvo a repetir, sobre los edificios es el cual va a ir la depreciación. Entonces, esta misma cantidad que está acá, nosotros la vamos a colocar acá y lo vamos a multiplicar por el 5%. ¿Por qué? Porque la ley de depreciaciones dice que los edificios se multiplican por el 5%. Entonces tenemos un total. Ese total, si en caso su empresa fuera ordinaria, este total lo vamos a utilizar para clasificarlo. En este caso, su ejercicio es extraordinario, es decir, empieza después de enero. No cumple con los 12 meses exactos. Entonces, en ese caso, en su libro indica que inicia el 1 de febrero. Entonces, tomamos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Cuántos meses son? 11. ¿Sí? Entonces, como solamente son 11 meses, tenemos que encontrar el valor de esos 11 meses. Entonces, ¿qué hacemos? La cantidad que estaba acá, por el 5%, o sea, la cantidad total que nos dio, lo vamos a colocar para el paso 4 y lo vamos a dividir dentro de 12 y lo vamos a multiplicar por 11. ¿Por qué?
porque en este caso los 12 significan los 12 meses que tiene un año. Y los 11 significan los meses laborados. ¿Sí? Entonces, eso nos va a dar una actividad, un total de 15.736.88, que eso va a ser la operación que nosotros vamos a utilizar para distribuir. Y es decir, que lo vamos a utilizar en nuestra partida. Luego, en este caso, en su libro indica que la depreciación del inmueble o del edificio se divide el 55% sala de ventas y el resto administración. Entonces, cuando hablamos de porcentaje siempre va a haber un 100%. Si yo tengo acá el 55, ¿cuánto me falta para el 100? 45. Entonces, 45% es el resto. Entonces, yo tomo esa cantidad y lo voy a multiplicar primero por el 55%, que me dio acá la cantidad de sala de ventas, y luego por el 45% que me dio la cantidad de administración. Para corroborar datos voy a venir yo, voy a sumar estas dos cantidades y me va a dar un resultado. Ese resultado va a ser el mismo que tenemos acá arriba, ¿sí? Ya se dan cuenta, estos dos tienen que ser iguales para corroborar que los datos son exactos. Entonces, con estas cantidades que vamos a hacer, vamos a empezar a hacer nuestra partida. Pero antes de eso nos falta lo que sería el mobiliario de equipo. Entonces, en este caso, primero es encontrar la cuenta. 45.760. Esos 45.760, ¿de dónde los voy a sacar? Vuelvo a repetir, eso va a estar en su hoja de trabajo. ¿Qué sería la clasificación? Entonces, la clasificación, vamos a buscar mobiliario equipo, que es la cuenta 11, y tenemos 45.760. Que es lo mismo que está acá. Pero en su libro dice que hay un valor residual de 800 quetzales. Entonces, valor residual 800 quetzales. El valor residual o valor de desecho siempre se tiene que restar. Entonces, esos 800 quetzales los vamos a colocar y estos dos los vamos a restar, ¿sí? A la hora de restarlos nos da un total de 44.960. ¿Qué vamos a hacer con esa cantidad? Lo vamos a multiplicar por el porcentaje de la depreciación, que en este caso, por ser mobiliario de equipo, es del 20%. Entonces, los 44.960 por el 20% les va a dar una cantidad. Si fuera una actividad ordinaria, se queda de esa manera, pero como en este caso es extraordinaria porque cumplió menos de los 12 meses, se tiene que hacer un paso extra. En este caso, ¿cuál va a ser? Tomamos lo que sería nuestra actividad y lo vamos a colocar. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a dividir dentro de 12 meses y lo vamos a multiplicar por 11 meses que elaboró. Y eso nos va a dar un total que va a ser conjunto. Esa actividad que es conjunta, nosotros la vamos a tener que clasificar en caso se clasifique. ¿Cómo vamos a saber cuándo se clasifica o no? Porque en su libro va a identificar cuándo se realiza esa operación. Entonces, tomamos esta cantidad y lo que vamos a hacer con esta cantidad va a ser lo siguiente. Esa cantidad la vamos a tomar y en su libro indica que se clasifica 3 de 5 partes a sala de ventas y al resto administración. Entonces, si 5 es el total, podemos decirlo, 5 es el total y yo ya tomé 3, ¿cuántas me faltan? 2. 3 y 2 va a cuadrar con los 5 que me pidieron. Entonces, en este caso, lo voy a dividir dentro de 5 porque son los 5 meses, por decirlo de esta manera, o perdón, las 5 partes de un todo. Supongamos que hay un pastel y en el pastel hay 5 rebanadas, pero yo voy a tomar 3 para mi mamá. Entonces ya tengo 3 que le corresponden a sala de ventas. Y luego del mismo pastel, que eran 5 piezas, solamente me quedaron 2. Entonces, esas 2 van a ir para mi papá. Entonces van a ir a administración. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar estas dos operaciones
y nos va a dar un total. Ese total lo vamos a corroborar, que es el mismo que va a decir conjunta. Y luego pasamos a lo último, que serían los gastos de organización. En los gastos de organización vamos a venir y vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a tomar la cantidad. ¿De dónde sale esa cantidad? Esa cantidad sale de la clasificación. Cuenta número 10, gastos de organización, 14,700. Vamos a los ajustes, 14,700 por el 20%. Acá la ventaja de las amortizaciones es que no tienen un valor de desecho, un valor residual. Entonces solamente vienen y se multiplica por el 20%, que es el porcentaje de la amortización. Y eso les va a dar un total. Pero recordemos que no es ordinaria, es extraordinaria. Y por ser extraordinaria, tomamos la cantidad, la dividimos dentro de 12 meses, que tiene un año, y lo multiplicamos por 11 meses laborados. Y eso me va a dar una actividad conjunta. Las amortizaciones nunca se van a clasificar, o sea, nunca se van a dividir como paso número 5, sino que solamente se queda de esa manera. Entonces, con esos datos, nosotros vamos a ir a realizar nuestra partida. Entonces, la partida quedaría de la siguiente manera. ¿Qué estoy haciendo yo en la primera partida? Depreciaciones y amortizaciones. Entonces, tenemos depreciaciones de inmuebles, tanto de sala de ventas como administración. Tenemos depreciación mobiliario y equipo, sala de ventas, y tenemos depreciación mobiliario y equipo, administración. Y teníamos solamente una amortización, que era de gastos de organización. En el lado del haber, siempre es muy importante llevar el apellido de acumulado, ¿sí? Entonces sería depreciación acumulada, inmuebles. Si se pueden dar cuenta, acá teníamos 2 y acá solamente vamos a utilizar una. Luego tenemos depreciación acumulada, mobiliario y equipo. Y luego tenemos amortización acumulada, gastos de organización. ¿Qué vamos a hacer? Acá, con las cantidades, acá vamos a recordar. Acá tenemos los inmuebles y tenemos sala de ventas y administración. Entonces, estas dos actividades se van a pasar a la partida en el lado del debe. Igual que mobiliario y equipo, sala de ventas y administración. También se van a tomar en el lado del debe. Y la amortización de gastos de organización, la actividad, en este caso como solo hay una, se coloca en el lado del debe. Todas esas cantidades se colocan acá. Y luego en el lado del haber vamos a ir siempre a nuestros, obviamente, cálculos. Y esto que está conjunto es lo que vamos a utilizar en el lado del haber. Acá 15,736,80, acá 8,242,67 y acá los 2,695. Y obviamente sumamos todo y nos va a cuadrar. Entonces en este caso nos cuadra con esa cantidad. Luego venimos y pasamos al siguiente ajuste. En el siguiente ajuste, ustedes tienen que tener muy en cuenta qué es lo que se está utilizando o qué es lo que se va a realizar. Vuelvo a repetir, todo eso siempre va a estar en su libro. Entonces, en este caso, cuando hablamos de cuentas incobrables, es porque se supone que una persona nos debe dinero. Y si en cierto tiempo no nos paga ese dinero, obviamente se convierte en pérdidas para la empresa. Entonces, la ley indica que para esas situaciones siempre se tiene que hacer una reserva. Y la reserva siempre va a ser del 3%. Entonces, en su libro, en la página 145, dice ajuste número 2, forme reserva para cuentas incobrables con los porcentajes máximos legales según la ley de actualización tributaria. Vuelvo a repetir, es del 3%. Únicamente sobre clientes. Entonces, ¿qué cálculo vamos a verificar acá? Vamos a ir a buscar obviamente la cantidad que tiene clientes. Y en este caso, ¿dónde vamos a encontrar eso? En nuestro balance de saldos. En la número 9 tenemos clientes con 48,790.
Entonces, yo voy a tomar los 48.790 y lo voy a multiplicar por el 3%. A la hora de multiplicar esos dos me va a dar un total de 1.463.70. Y esta cantidad es la que yo voy a utilizar en la partida. Entonces, la partida quedaría de la siguiente manera. Yo estoy creando cuentas incobrables, porque posiblemente esas personas no me van a pagar, entonces es una cuenta incobrable. ¿Y qué es lo que me está pidiendo hacer? Una reserva para cuentas incobrables. Las reservas y provisiones siempre van a ir en el lado del haber. Entonces, se coloca la reserva de cuentas incobrables y colocamos la cantidad que encontramos o que realizamos en nuestros cálculos. Ahora pasamos con el siguiente. Número 3. Siempre en la página 145, en la cual dice lo siguiente. Se deben los intereses sobre las hipotecas a largo plazo a razón de 11.5 anual en 31 días del presente mes. Entonces, en este caso, es muy importante saber analizar qué es lo que nos están pidiendo. En este caso dice, se deben los intereses. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Solo encuentre intereses. Entonces, siempre les van a dar una base, es decir, los intereses van a ser sobre las hipotecas a largo plazo. Entonces, eso me va a ayudar para mis cálculos. Entonces, en este caso, voy a tomar o voy a ir a buscar lo que sería las hipotecas a largo plazo. ¿Dónde voy a encontrar eso? Siempre en mi libro, en la información. Y en este caso, en la cuenta 24 tenemos hipotecas a largo 250.810. Esa cantidad nosotros la vamos a colocar en el ajuste y lo vamos a multiplicar por 11.5%. ¿De dónde salió ese 11.5%? Salió de su libro. Entonces, luego lo dividimos de 365 y lo multiplicamos por 31. ¿Por qué se hace de esta manera? Es muy importante en este caso verificar cómo les están dando el interés. Dice que es 11.5% anual. Entonces, como es anual, debemos de convertirlo. ¿Por qué? Porque en su ejercicio dice que solamente se utilizó por 31 días. Entonces, como estamos hablando de días, lo que está en una forma anual tenemos que representarlo también en días. Entonces, ¿cuántos días tiene un año? 365 días. ¿Cuántos días utilizamos? 31. Entonces, eso es el por qué. Es por 11.5% anual dividido 365 días por 31 días que utilizamos según su ejercicio. Y eso me va a dar un total. Y ese total que está acá es el mismo que yo voy a utilizar para realizar mi partida. Entonces, ¿cómo quedaría la partida? Dice, se deben los intereses. Si se debe algo, nuestra obligación es de pagarlo. Entonces tenemos en el lado del haber intereses por pagar, 2.449.69. Esos intereses que van a representar una pérdida para la empresa, entonces como son una pérdida para la empresa, se utiliza intereses gasto, con la misma cantidad de 2.449.69. Y pasaríamos al siguiente, número 4. Siempre en la página 145 dice, de los alquileres se cobraron el 1 de septiembre y vence el 31 de mayo del próximo año. Entonces, para hacer los cálculos, dice que lo vamos a tomar sobre los alquileres cobrados por anticipado. Entonces, vamos a ir al balance de saldos y vamos a buscar lo que serían alquileres cobrados por anticipado. En este caso, nosotros lo vamos a tener en la cuenta 29, alquileres cobrados por anticipado, la cantidad de 14.700. Entonces, vamos a tomar los 14.700 y lo vamos a dividir dentro de 9. ¿Por qué 9? Porque en este caso, en su libro, lo que acabamos de leer, dice que se cobraron el 1 de septiembre y vence el 31 de mayo. Entonces, debemos de contar cuántos meses son. Entonces,
Septiembre 1, octubre 2, noviembre 3, diciembre 4, enero 5, febrero 6, marzo 7, abril 8 y mayo 9. Entonces, como dice del 1 de septiembre al 31 de mayo, determinamos que son 9 meses. Entonces, dividido 9 me da un total. Pero recordemos que el cierre, se los dije al inicio, siempre se hace en diciembre. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Tomar la cantidad y multiplicarlo por 4. ¿De dónde sale ese 4? Porque tenemos septiembre 1, octubre 2, noviembre 3 y diciembre 4. Vuelvo a repetir, el cierre es en diciembre, entonces solamente tenemos que contar hasta ese tiempo. Lo que falta va a ser para el siguiente año. Entonces, la cantidad por 4 me va a dar un total. Y ese total es el mismo que yo voy a utilizar en la partida. ¿Cómo quedaría la partida? En este caso quedaría alquileres cobrados por anticipado en el debe y en el lado del haber, alquileres ganados. La cantidad es 6.533.33. Ahora, el siguiente. Número 5, siempre página 145 y dice, se debe el ISR de los ingresos de diciembre, los cuales ascienden a 52.425.16. Entonces, acá vamos a ir a los cálculos y vamos a determinar. Los 52.425.16, ¿eso de dónde lo vamos a sacar? Eso siempre lo vamos a tomar del libro. Cuando tengamos que calcular el ISR, siempre tomamos la cantidad que está en el libro. ¿Sí? Es muy importante, como les digo, analizar. Dice, se debe el ISR sobre los ingresos. Entonces, tomamos los ingresos que están en su libro, que están en la página 145, y según la ley del ISR, ¿qué debemos de hacer? La ley del ISR dice que los primeros 30,000 quetzales van a ser multiplicados por el 5%. Entonces, 30,000 por 5%, 1.500 quetzales. Luego hacemos una resta. Esa resta, obviamente, va a ser dentro del paso número 1 y el paso número 2. Entonces, 52.425.16 menos 30,000 quetzales me va a dar 22.425.16. En este caso, esta diferencia lo vamos a multiplicar por el 7% y me va a dar un total. ¿Qué voy a hacer? El paso número 4 va a ser sumar estas dos actividades, me va a dar un total. Y ese es el total que nosotros vamos a utilizar en la partida. Entonces, la partida quedaría de la siguiente manera. Como en este caso dice, se debe el ISR, dijimos que todo lo que se debe se tiene la obligación de pagar. Entonces sería ISR por pagar en el lado del haber y en el lado del debe, ¿qué es lo que encontramos? El ISR. Entonces sería ISR en el lado del debe y con eso ya me cuadraría mi siguiente partida. La siguiente, la número 6. En la número 6 dice, se debe el IUSI del cuarto trimestre del presente año. Cuando hablamos del IUSI es el impuesto único sobre inmuebles. Entonces, acá el mismo nombre lo indica. El impuesto va a ser sobre inmuebles. El ISR era sobre los ingresos. Entonces, acá es como es sobre inmueble, vamos a ir a nuestros cálculos y vamos a ir a buscar los inmuebles. Y los inmuebles, vamos a tomar la cantidad. ¿Dónde está eso? En la clasificación. Que tenemos acá 12 inmuebles, 490,500. Es 490,500 quetzales. Eso lo vamos a multiplicar por el 0.009, que en este caso es la operación que se debe de realizar, obviamente, según las municipalidades, y eso me va a dar un total. Ese total que tenemos acá va a ser anual, pero en su libro dice,
se debe el UCI del cuarto trimestre del presente año. Ustedes ya saben que cuando hablamos de trimestre son 3 meses. Entonces, el año tiene 4 trimestres. ¿Por qué? El primer trimestre está compuesto de enero, febrero, marzo. El segundo, abril, mayo, junio. El siguiente, julio, agosto y septiembre. Y el cuarto, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, como solamente tenemos que buscar el último trimestre que vamos a hacer, lo vamos a dividir dentro de 4, que son los 4 trimestres, ya les expliqué. Y en este caso me va a dar un total. Ese total que está ahí es el que yo voy a utilizar en mi partida. Entonces yo voy a venir y como dice, se debe el UCI. Como se debe, te tiene la obligación de pagar. Entonces, UCI por pagar en el lado del haber y en el lado del debe, UCI. Vamos a pasar al siguiente, en el siguiente es el número 7, página 145 y dice, del UCI, el 45% corresponde a oficina y el resto a sala de ventas. Entonces, vamos a ir a la distribución del UCI, o sea, nuestros cálculos, y vamos a decir, yo voy a buscar todo el UCI que tenga, y tengo uno en mi libro. En mi libro, en el balance de saldos, que tenemos acá en la cuenta 35 UCI, tengo 2.207.25. Entonces, esa cantidad yo la tomo y le voy a sumar 1.103.63. ¿De dónde salió esta cantidad? Si se pueden dar cuenta, es la cantidad que encontramos anteriormente, ¿sí? Es esta cantidad del cálculo anterior. Entonces, acá, ¿qué estamos haciendo? Sumando los dos UCIs para tener, ¿qué? Un UCI total. Entonces, este es el total de los UCI, tanto de lo que está en el libro como el que hicimos en nuestra partida. Entonces, dice que del UCI se va a distribuir. Y dice que el 45% va a ser a oficina y el resto a sala de ventas. Si yo tengo el 100% y tomo 45, ¿cuánto me sobra? El 55%. Entonces, el 55% es el resto. ¿Qué voy a hacer? La cantidad total la voy a tomar y la voy a multiplicar por el 55% y luego por el 45%. Y eso me va a dar mis dos totales. Esos dos totales yo los voy a sumar para corroborar que es correcto y que no voy a tener ninguna confusión. Entonces, teniendo estas dos actividades, yo voy a realizar o voy a tomar estas cantidades para hacer mi partida. ¿Cómo quedaría la partida? Quedaría UCI sala de ventas y UCI administración. ¿De dónde salieron esos dos? Del total del UCI. Entonces, colocamos la cantidad del 55%, del 45% y este va a ser el total. O sea, es decir, conjunto el 100%. Ahora, es muy importante porque en la número 6 decía que se debía, o sea, se tenía que calcular. Y en este caso dice distribuir. Entonces tienen que tener muy en cuenta qué es lo que se les está pidiendo en los ajustes. La siguiente, número 8. Siempre página 145 dice, el seguro se adquirió el 1 de agosto y cubre un año. De lo vencido corresponde a oficina 2 de 5 partes y el resto a sala de ventas. Entonces, los cálculos van a ser los siguientes. Dice que estamos hablando de los seguros pagados anticipados. ¿Dónde va a estar esa cantidad? Va a estar en el balance de saldos. Y vamos a buscar los seguros pagados anticipados, que es la cuenta número 7 con un valor de 14,000 quetzales. Entonces, yo voy a tomar los 14,000 quetzales y ¿qué voy a hacer? Dividido 12. ¿Por qué 12? Porque en su libro dice que tiene validez de un año. Entonces, ¿cuántos meses tiene un año? 12. Entonces, por eso dividido 12. Y me va a dar un total. Pero dice que esos seguros yo los adquirí en el mes de
agosto. Entonces, agosto 1, septiembre 2, octubre 3, noviembre 4 y diciembre 5. Entonces lo multiplico por los 5 meses. Y eso me va a dar un total de los 5 meses, es decir, de agosto a diciembre. Pero luego me dice que tenemos que distribuirla. Acá se pueden hacer dos partidas si ustedes quieren. Uno donde se determinan los seguros y la otra donde se va a clasificar. En este caso lo hicimos en una sola. Entonces, primero encontramos cuánto es de esos seguros pagados anticipados que se utilizaron de agosto a diciembre. Y luego dice, en la página 145, de lo vencido corresponde 2 de 5 partes a oficina y el resto a sala de ventas. Entonces, ¿cuántas partes son? Son 5. Entonces, yo vengo y digo, los 5.833.36 dividido 5. Porque son las 5 piezas que va a tener este pastel, ¿sí? Y me va a dar un total, es decir, este total es el que yo, o sea, el pastel cuesta de una forma unitaria, es decir, cada rodaja de pastel tiene ese valor. Pero dice que yo tomé 3 porciones para sala de ventas y 2 porciones para administración. Bueno, en su libro dice 2 de 5 partes a oficina, entonces yo ya tomé 2 partes. ¿Cuánto es el resto? 5. O sea, perdón, en este caso son 5 el 100%, ¿sí? Pero son, por eso repito, imaginen un pastel y el pastel solo tiene 5 pedazos. Si ustedes tomaron 2 para administración u oficina, ¿cuánto es el resto? O sea, ¿cuánto falta? ¿Cuánto queda? Quedan solamente 3 porciones. Entonces ese resto va a ir a sala de ventas. Si se pueden dar cuenta, acá en esta operación, primero lo dividimos de 5 piezas que tiene el pastel y me da esa cantidad. Esa cantidad que está acá, yo la voy a tomar y la voy a multiplicar por el 3% y luego por el 2%. Bueno, sí, no tomando porcentaje, sino que solamente valor, es decir, 1166.67 por 3 piezas y 1166.67 por 2 piezas. Y eso me va a dar esos totales. Luego, ¿qué voy a hacer? Sumar esos dos totales y me va a dar uno conjunto. Que si se pueden dar cuenta es lo mismo que estaba antes de hacer esa distribución. Entonces, esas cantidades son las que yo voy a utilizar para realizar mi partida. Entonces, la partida quedaría de la siguiente manera. Seguros sala de ventas, 3.500 quetzales. Seguros administración, 2.333.33. ¿De dónde saqué esos seguros? En este caso, si ustedes quieren, pueden colocar acá seguros vencidos, sala de ventas. Y acá, seguros vencidos, administración. ¿Y de dónde salieron esos seguros vencidos? ¿De dónde se distribuyeron? De los seguros pagados anticipados. Y por último, en su libro, página 145, dice, número 9, regularizar las cuentas del IVA. Entonces, en nuestros cálculos tenemos regularización. En su balance de saldos vamos a tener dos IVAs. En la cuenta número 5 tenemos el IVA crédito y en el número 31 el IVA débito. Recordemos que el IVA crédito también es llamado IVA por cobrar y también es llamado IVA deudor. Y el IVA débito es llamado IVA por pagar y también llamado IVA acreedor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como en las partidas, en todos los ajustes, ustedes se dieron cuenta que nunca utilizamos el IVA, acá no hay IVA. Entonces, ¿qué vamos a tomar? Solamente vamos a tomar las dos cantidades que están en el balance de saldos. ¿Sí? Que en este caso, el IVA crédito es la cuenta número 5. Y
El IVA débito, IVA por pagar es la cuenta 31. Entonces, ¿yo qué voy a hacer acá? Voy a comparar. Para hacer la regularización, yo voy a tomar siempre la cantidad que es menor. ¿Cuál es menor? 3.187. Y esos 3.187 yo voy a utilizar para mi partida. ¿Cómo va a quedar la partida? IVA débito en el debe y el IVA crédito en el haber. ¿Por qué? Porque la regularización se encarga de ser una balanza. El IVA débito ustedes ya saben que nace en el lado del haber, pero en este caso, como es una regularización, siempre va a ir en el lado contrario. ¿Qué cantidad tomamos acá? Tomamos la cantidad menor. Y con eso terminaríamos la parte de los ajustes.